Estamos con Mauricio González, él es VP para América Latina y Caribe de BIM. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, gracias, Abe. ¿Cómo va todo por acá? Todo va muy bien. Me gustaría que nos platicaras sobre las estrategias que están implementando para mantenerse competitivos en un mercado tecnológico que está en constante cambio. Mira, estamos en un segmento de la tecnología que es relativamente interesante en estos tiempos. Toda la situación con ciberseguridad, cibercrimen, etcétera, tiene a las organizaciones en una situación muy complicada. Y BIM, hace 3 años, en realidad casi 4 años ya, empezamos a hacer una evolución. BIM fue conocido y siempre ha sido conocido por una compañía que podía proteger datos muy bien, Ujú, que al final del día se convierte en la famosa palabra backup. ujú. Y backup en una organización hoy en día es crítica, pero no es estratégica. Y BIM empezó hace casi 4 años a entender que teníamos que migrarnos hacia ser mucho más relevante dentro de la estrategia de continuidad de negocio de la organización. Obviamente, en la capacidad de poder tener la información protegida correctamente y recuperarla en una forma rápida es un componente crítico de una estrategia mucho más grande, pero es el componente crítico. Entonces, reconocimos que teníamos una oportunidad gigantesca para poder medio elevar nuestro posicionamiento, alinearnos con seguridad a nivel tecnológico y empezar a desarrollar frameworks que le ayuden a las organizaciones a medir las problemáticas que mucha organización nos comenta, es que ellos saben dónde tienen que estar, pero el problema es que no saben cómo medir dónde están. Ujú. Entonces, este año empezamos a lanzar, lo acabamos de lanzar en nuestros eventos de VIMON a través de la región, un framework de metodología basado en NIST, lo hicimos en conjunto con MIT y con McKinsey. No fue BIM que nos lo inventamos, y es con el concepto de poder ayudarles a las organizaciones, poder medir qué es su nivel de madurez, qué es su capacidad de recuperación en caso de algún incidente. Entonces, todas esas cosas han empezado a posicionar a BIM en una forma muy diferente en el mercado. Y para el próximo año, yo sé que estamos ahorita como a 2 años, a 2 meses de que se termine el 2025, pero para el 2026, ¿cuáles dirías que son sus prioridades estratégicas para mencionar? Mira, tenemos estrategias a nivel producto, que acabamos de lanzar una solución, una versión de la solución que incluye plataforma Linux con un appliance virtual. Y toda esa parte es importante, y la evolución de la tecnología de BIM estamos cambiando rápidamente. Cada 2 o 3 meses estamos sacando actualizaciones de la plataforma, etcétera, agregando SaaS, agregando nube, agregando muchas de las cosas tecnológicas. Pero una gran parte de la estrategia incluye no solo la tecnología, sino la educación de las organizaciones para la gente y los procesos. Porque aunque tenemos experiencias y tenemos muchos ejemplos de organizaciones que tecnológicamente estaban preparadas, pero a nivel procesos y gente no estaban preparados. Ujú. Entonces, es una evangelización muy fuerte por parte de BIM de tratar de comunicar que no es solo tecnología, no te preocupes de solo tener tus firewalls y tus inteligencia artificial, etcétera, que necesitan tener toda una estrategia concreta de procesos y de personas que estén todos alineados en la organización. Entonces, para nosotros evangelizar ese mensaje para 2025 ha sido el comienzo de eso ahora en agosto con los eventos y a continuación, porque creemos que si logramos concientizar a las organizaciones de esos detalles, les vamos a poder ayudar en una forma mucho más concreta. Y hablando de evangelización, ¿cómo ha sido la adaptación o la adopción de estas nuevas tecnologías para sus clientes y socios? Mira, y México, pero no solo México, Latinoamérica son mercados muy interesantes. Parte es una resistencia al cambio. Sí, no nos gusta. Y eso es cultural. Entonces, una de las problemáticas que tenemos y no es solo cultural de que no quieran. En muchos casos están muy atrasados en plataformas, en infraestructura, y entonces todavía no pueden, aunque Ujú. quieran. Entonces, parte del reto es esa pushback, digamos, en cambio.
Otra parte muy importante que vemos en el mercado, y otra vez no solo en México, sino en Latinoamérica, es falta de gente preparada. En el segmento de ciberseguridad no hay mucha gente, no hay volúmenes de gente importante para poder tener gente preparada en todas estas capacidades y todas estas tecnologías y todas estas frameworks y estrategias. Entonces, ese es otro de las complicaciones que creo que veo en el mercado, que es un poco de falta de recursos humanos para poder cumplir con la necesidad que existe hoy en día. Y uno de los temas relevantes también relacionados con seguridad o ciberseguridad es el tema de la inteligencia artificial, que es una tendencia de la que hablaremos de aquí en adelante hasta que llegue otra cosa que creo que va a durar mucho tiempo. Pero ahí, ¿cómo ha sido como la adopción de la gente, bueno, sí, de las empresas en sentido de la IA? Mira, yo creo que las empresas están teniendo mucho cuidado en cómo adaptan IA. Es una espada de doble filo. Ujú, Tienes altos riesgos en que estás mandando y poniendo información pública que una vez está en un chat de IA se volvió información del mundo, ujú, y muchas veces hay que tener conciencia y educación de las organizaciones y de los empleados de esa sensibilidad de lo que representa IA cuando pones un chat en IA. Del otro lado, obviamente es una herramienta que nos ha ayudado mucho en avanzar las tecnologías para poder monitorear, eh, evaluar y detectar muchas de las complicaciones de ciberseguridad, etcétera. De la misma forma, del otro lado, a los atacantes también les ha ayudado tener esa tecnología disponible. Hace unos años, hasta el año pasado, hace 2 años, un ataque dentro de una organización podía tomar 3 a 6 meses entre que entraban, monitoreaban, evaluaban cómo podían atacar, etcétera, y ahí podían lanzar el. Y en muchos casos habían estado monitoreando dentro de la organización 2, 3 meses antes de soltar el ataque. ujú, Hoy en día, con IA, eso lo pueden hacer en 24 horas. wow. Entonces, el nivel de aceleración que le ha dado a la capacidad del cibercrimen con IA es increíble. Otra vez, nos ha ayudado del otro lado también, porque nos ayuda mucho en poder detectar mucho más antes lo que puede estar pasando dentro del sistema y dentro de la arquitectura. Pero sí, y yo creo que como cualquier cosa, cuando salió Nube fue la panacea, iba a resolver todos nuestros problemas del mundo y de negocio, y nos dimos cuenta que es otra tecnología que nos puede ayudar si la usamos en forma correcta e inteligentemente. Pero sí, creo que es una ola de tecnología que va a ser difícil superar el impacto que pueda tener otra tecnología en los próximos años. ¿Y hay alguna manera en la que los clientes puedan, prever? O sea, hablando de los ataques, ¿no? Que ya se hacen en 24 horas. Hace rato en una conferencia hablaban sobre la idea de que pienses que sí te va a pasar y que tienes que estar preparado porque como todos, muchos pensamos: "Ay, no, a mí no me va a pasar", y hasta que te pasa, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como a lo mejor los 3 o 2 consejos que pudieras dar para prever? Mira, no hay forma de prever. Okey, No, hay que decirle al mercado sí. y hacerles claro, no hay forma de prever. Van a atacar. En Q4 de 2024, 70% de las empresas sufrieron por lo menos un ataque Guau. a nivel mundial. 70% de las empresas. Entonces, no, y parte del problema es que mucha de la información de los ataques no es pública. Ujú, Entonces la gente no se da cuenta el nivel de criticidad que es el problema. claro. Pero otro factor muy interesante, de esas 70% de empresas, 69%, casi todas, las volvieron a atacar una segunda vez. Entonces tú dices, ¿Por te qué? atacaron, no aprendiste, no hiciste algo, y de la misma forma por el mismo grupo. Entonces, es un problema de educación, es un problema de conciencia, de concientizar, especialmente a nivel ejecutivo. La gente del sistema sabe lo que necesita. Ellos saben qué tienen que hacer para poder proteger la organización, en la mayoría de los casos. El problema es que cuando suben, piden la inversión y les dicen, sorry, no hay dinero.
Ok, Y después el costo de ese, no había dinero en ese momento, es es mucho más. uf, increíble. Y cuando te quedas pensando, el promedio de lo que paga una organización en Q4 de 2024, son los últimos datos que tenemos actualizados. En Q4 de 2024 el promedio fue 2.4 millones de dólares las empresas que pagaron. Y de esas empresas que pagaron, 25% no se pudieron recuperar aunque pagaron. Uf. Entonces, todas esas estadísticas, BIM tiene un documento que hemos publicado ya por 3 años, que actualizamos cada año, con todas las nuevas tendencias, con todos los nuevos estadísticas reales del mercado, para tratar de usar esos documentos para que la gente y las empresas se empiecen a educar de qué es la realidad en lo que se están enfrentando. Ujú. Y en el sentido de, por ejemplo, los documentos que son una herramienta para saber también a lo que te enfrentas y tomar una mejor decisión, ¿qué valor diferencial ofrece su empresa a los asociados? Eh, yo te diría que hay múltiples, tenemos mucha documentación, etcétera. Tenemos toda una estructura de certificaciones. Hace 2 años lanzamos no solo certificaciones, sino son medallas de diferentes disciplinas que cada asociado puede calificar. Y una vez que tenga ese badge, quiere decir que está certificado como experto. Entonces hay uno en ciberseguridad, hay otro en inmutabilidad, hay diferentes tipos de disciplinas dentro de todo el concepto de ciberseguridad que muchos de que nuestros aliados tienen disponibles para poder tener ese tipo de entrenamiento, etcétera. Em, y otra vez, yo creo que una de las partes más importantes de todo esto es educación Ujú. de nuestros asociados, de nuestros clientes y nosotros internamente entender qué es la realidad del mercado. Sí, de por sí yo siento que yo que soy comunicadora y hago entrevistas, me estreso. Siento que la gente que tiene un puesto de VP, CEO, director, gerente, de lo que sea en cualquier empresa, pues como debe de estar. Y en ese sentido te quiero preguntar, por ejemplo, tú como líder, ¿cuáles consideras que son las características o cualidades esenciales para que pueda haber un liderazgo efectivo en el sector? Eh, Mira, hoy en día es interesante porque ese punto creo que ha cambiado mucho en los últimos años. Ujú. Para mí, y yo voy 30 más años, no te quiero decir exactamente cuántos, en posiciones de director o de vicepresidente. Y lo que aprendí, esto me lo enseñó un mentor que tuve hace años, que en realidad el líder que piensa que exigir es ser líder, lo está haciendo en reverso, porque lo que tienes que hacer es servir al equipo. Y yo siempre molesto con mis equipos que cuando me presentan siempre me dicen, ese es Mauricio González, mi jefe. Y a veces molesto les digo, a ver, un segundo, ¿quién es el jefe acá? Mi trabajo es hacer que tú puedas hacer tu trabajo y cuando tú me pides cosas yo te las tengo que conseguir. Entonces, ¿quién es el jefe? Claro. Y el punto de eso es de que en realidad yo creo que un líder lo que tiene que hacer es facilitar Ujú, para que su gente pueda hacer su trabajo. ujú, Y eso requiere una conciencia de entender que porque eres jefe no puedes simplemente demandar. ujú. Puedes exigir, pero no demandar, que es muy diferente. Eh, y es un concepto de que la gente te va a seguir si tú les ayudas. Ujú. Y si la gente no te sigue, no importa cuántas veces tú les grites o los amenaces o los despidas, no va a funcionar. Entonces yo creo que tiene que haber una cultura de entendimiento, de conocimiento. Obviamente tienen que entender que tienes una visión, que ellos se pueden alinear a esa visión, que es una visión lógica y que alcanzable. Y eso también es importante, es establecer esa visión de frente para después traerlos y que cada uno entienda qué es su juego y qué es su papel dentro del proceso y dentro de la visión. Bueno, Mauricio, pues se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por esta entrevista tan enriquecedora. Muchas gracias a ti, placer.